La Biblia tiene relativamente pocos pasajes sobre la homosexualidad, y los pensadores modernos han encontrado maneras de explicar algunos de ellos. Por ejemplo, ¿es Génesis 19 realmente sobre la homosexualidad o es realmente sobre un fracaso de la hospitalidad? Mary Early, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, nos da una respuesta católica contundente. Sai Kelat, hola, y bienvenido al podcast Focus de Catholic Answers para vivir, comprender y defender su fe católica. Un área muy delicada de la apologética cristiana en nuestros tiempos es la homosexualidad. Hay una gran confusión acerca de lo que dice exactamente la Biblia. Esto se debe en parte a que la Biblia tiene relativamente pocos pasajes que tratan directamente con la homosexualidad, y los que tiene pueden ser algo controvertidos. Entre ellos, el relato de Génesis 19 de los visitantes de Lot y la gente de Sodoma y la destrucción final de Sodoma. ¿De qué se trata todo eso? Bueno, en general y en las redes sociales, verás una especie de disputa sobre de qué se trata. Y queríamos compartir una visión muy respetable de un ministro respetable. Este es el reverendo Brandon Robertson diciéndonos de qué se trata realmente Génesis 19. Brandon Roberts, así que esto está mal. Las ciudades de Sodoma y Gomorra en la Biblia no fueron destruidas debido a la homosexualidad. De hecho, la Biblia nos dice exactamente por qué fueron destruidos. Ezequiel 4:49 dice, y cito, «Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Eran arrogantes, sobrealimentados y despreocupados, y no ayudaban a los pobres y necesitados». Según la Biblia, Sodoma y Gomorra fueron destruidas, no por la homosexualidad, sino porque eran inhóspitas, eran egoístas. No se preocupaban por el huérfano y el extraño. De hecho, si conoces la historia, fueron destruidos porque una pandilla de hombres vino a violar a dos ángeles cuando aparecieron a la casa de Lot. Me parece realmente interesante que los cristianos malinterpretemos continuamente las historias que tienen una palabra que nos convence de ser historias que convencen a esas personas a las que tenemos miedo. Los cristianos a menudo son inhóspitos y poco acogedores para el extraño, pero es mucho más fácil para nosotros hacer esta historia sobre los homosexuales que reconocer eso. Sai Kelat, entonces, como dije, esta es una posición muy respetable que está ahí fuera. Pensamos que le pediríamos a un erudito bíblico católico que nos ayudara a través de este pasaje y viera, ¿es el Dr. Robertson, correcto, o es la opinión más tradicional de que este es en realidad un pasaje sobre la violación homosexual, de hecho, el caso? Entonces, ¿cuál es el caso? Así que decidimos contratar a la doctora Mary Early, y ella ha sido muy amable de venir y hablar con nosotros sobre esto. Ella, por supuesto, es profesora de escrituras en el Seminario Mayor del Sagrado Corazón en Detroit. Es la autora y oradora más vendida. Y hace mucho trabajo para los consejos pontificios, incluido el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Y fue una de las 3 primeras mujeres en servir en la Pontificia Comisión Bíblica. Doctora Mary Early, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Mary Early, de nada. Sai Kelat, entonces, cuando escuché al reverendo Robertson hablar de eso, en realidad no suena terriblemente diferente de algunas de las cosas que la Pontificia Comisión Bíblica ha dicho. Tenías el mismo sentido. Mary Early, bueno, puede parecer así a primera vista, pero en realidad hay una diferencia completa. Este reverendo cita un pasaje en Ezequiel 16 como si dijera que esta es la palabra definitiva sobre lo que realmente sucedió en Sodoma y Gomorra, pero convenientemente omitió el siguiente versículo de lo que citó. Sai Kelat, sí. Me preguntaba sobre eso. Mary Early, el siguiente versículo en Ezequiel 16, Ezequiel 4:50 dice que fueron altivos e hicieron una abominación ante mí. Y abominación es una palabra que se usa en Levítico en singular, como lo es aquí, para referirse a actos sexuales gravemente inmorales, en particular, actos homosexuales. Así que parece serlo, odio decirlo citando deliberadamente fuera de contexto, pero es difícil pasar por alto el hecho de que simplemente omitió el siguiente versículo del pasaje que citó. Así que parece dar a entender que el pecado de Sodoma no tenía nada que ver con la homosexualidad, pero en realidad es un falso dilema. No lo es, ¿fue inhospitalidad o fue comportamiento homosexual? Más bien,
fue ambos, y lo vemos en la historia misma de Sodoma en Génesis, y luego lo vemos en referencias posteriores a ella, como en Ezequiel. Sai Kelat, me di cuenta, y me pregunto si un no católico captaría esto en su idioma. Usted tuvo cuidado de referirse al comportamiento homosexual. Entonces, como erudito bíblico católico, ¿por qué dices eso y no solo homosexualidad? ¿Por qué decir específicamente comportamiento homosexual? Mary e. Ali, me alegra que hayas notado eso porque es una distinción crucial que con demasiada frecuencia se enturbia. La distinción entre nuestras atracciones interiores y nuestro comportamiento exterior es una distinción muy importante, porque la realidad es que no podemos controlar completamente nuestras atracciones. No podemos controlar completamente nuestros impulsos emocionales. Ahora, tenemos cierto control sobre ella por la gracia de Cristo, pero sin embargo, los deseos se elevan en nosotros que no elegimos. Y por lo tanto, no son pecaminosos. Solo lo que elegimos deliberadamente por un acto de la voluntad puede ser pecaminoso. Así que Dios claramente nos dice en las Escrituras que no cometamos actos homosexuales, que no tengamos relaciones sexuales con alguien del mismo sexo. Es muy claro en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que participar en esos actos es contrario al plan de Dios, es contrario a lo que Dios ha diseñado al ser humano para nuestro florecimiento. Y es algo de lo que quien se involucra en esos actos está llamado a arrepentirse. Sin embargo, si tienes atracciones, puedes orar para que el Señor ponga en orden todas tus inclinaciones sexuales, pero no hay nada pecaminoso en que una cierta atracción se levante en ti. Sai Kelat, entonces, la sensación que tengo entonces es que la persona bíblica o la persona de ese tiempo simplemente no habría pensando que una identidad fuera un hecho, digamos una identidad homosexual o heterosexual. Así que esto no se trata de personas homosexuales, en otras palabras. ¿Te estoy llevando allí mismo? Mary e. Ari, sí, absolutamente. Se ha repetido tan a menudo en las últimas décadas, la idea de que hay personas homosexuales y heterosexuales, así como bisexuales, transgénero, etcétera, que simplemente hemos llegado a darlo por sentado como cierto. Pero en realidad, la idea misma de que una persona se define por sus atracciones sexuales es una idea novedosa. Realmente comenzó en el siglo XX. No es algo que cualquier cultura antigua hubiera reconocido. Y de hecho, incluso la idea misma de que una persona se define por sus atracciones sexuales o sus inclinaciones sexuales es contraria a la verdad de quienes somos como hombres y mujeres creados a imagen de Dios, definidos por ser creados a su imagen como sus hijos amados. De ahí viene nuestra identidad. Nuestra identidad no puede basarse en nuestras inclinaciones sexuales, cualesquiera que sean. Eso es tan superficial, ¿verdad? Tan superficial. Sai Kelat, exactamente. Derecha. Siempre somos mucho más que eso que cualquier aspecto particular de nosotros mismos. Me sorprendió, y quiero llegar a esto eventualmente, pero quiero hacerlo. Realmente solo tengo 3 preguntas para ti sobre esto, o 3 vienen seguidas. Pero me llamó la atención que me parezca que en la carta de San Judas, tenemos una interpretación cristiana definitiva de esto. Quiero decir, es definitivo en el sentido de que es la palabra de Dios interpretando la palabra de Dios para nosotros. Pero pensé que te preguntaría, aquí están mis 3 preguntas. Te los daré en orden. Los tomas en el orden que quieras. Pero pensé que tal vez podrías contarnos cómo se supone que debemos entender esta historia, desde el contexto del Génesis mismo. Y luego, tal vez desde el contexto de la escritura más amplia, tal vez incluyendo la carta de San Judas, y entonces, ¿cómo debo verla hoy? Porque no me parece que todo eso, y creo que tampoco entendiste la sensación de que el reverendo dijo estaba mal. Aquí hay mucho sobre la inhospitalidad. Entonces, podríamos tomarlo en esas 3 etapas. Tal vez comience con, si solo miro Génesis, ¿qué significa la historia? Mary e. Ali, claro. Sí, claro. Bueno, como todos los pasajes de la Biblia, este pasaje sobre Sodoma y Gomorra solo se puede entender bien si se lee en contexto. ¿Qué hay en el contexto circundante? Bueno, justo antes de esta historia,
tenemos la visita de Dios a Abraham y Sara en los robles de Monterrey. Y aquí tenemos una imagen retratada a través de los últimos capítulos de una pareja que es fiel a Dios y su plan. Y aquí están casados, pero no tienen la alegría de tener un hijo. Son infértiles. Y Dios los visita. Y Abraham da la bienvenida a Dios con extraordinaria hospitalidad y humildad. Así que aquí tenemos una historia de la virtud última de la hospitalidad. Y resulta que es hospitalidad a Dios mismo. Es darle la bienvenida a Dios. ¿Y cuál es el resultado de la visita? Dios dice, voy a volver el año que viene y vas a tener un hijo. Así que vemos fidelidad a Dios, hospitalidad hacia Dios mismo, y el resultado es la bendición. Y terminan teniendo a su hijo, Isaac, que se convierte en uno de los patriarcas de Israel y Dios multiplica a los descendientes de Abraham tal como lo prometió. Así que este es un hermoso retrato de vivir de acuerdo con el plan de Dios para el matrimonio y la sexualidad, que en última instancia, incluso a través de dificultades y pruebas, ven la bendición de Dios. Saí Kelat, está bien. Mary y Ari, justo después de eso, tienes el episodio de Sodoma. ¿Y qué pasa allí? Bueno, los mismos ángeles que visitaron a Abraham a través de Dios representado por sus ángeles visitan a Lot, su sobrino, en Sodoma. Y encuentras a los hombres de Sodoma exigiendo que Lot traiga a los hombres afuera para que puedan conocerlos, lo que significa tener relaciones sexuales con ellos. Así que aquí vemos el contrapunto, vemos la lámina. Vemos una inhospitalidad viciosa, no solo hacia los extraños, que en sí misma es lo suficientemente mala como para que traten a estos extraños con coerción sexual, y en última instancia quieren cometer una violación violenta en grupo. Así que es la inhospitalidad a los extraños en general, lo cual es lo suficientemente grave, pero estos extraños están representando a Dios. Entonces, a un nivel más profundo, en realidad es un rechazo de Dios. Y también es el rechazo del diseño de Dios para la sexualidad. Simplemente quieren satisfacer su apetito sexual y quieren hacerlo incluso con coerción y violencia, forzándose a sí mismos sobre los demás. Así que el contraste entre lo que ves en Abraham y Sara, y luego lo que ves en la gente de Sodoma es un enorme contraste. ¿Y qué sucede como resultado? Bueno, Dios destruye la ciudad porque tal maldad, no solo esta maldad, sino como los textos bíblicos posteriores mostrarán que su pecado sexual era solo una parte de una imagen más amplia de la codicia, de no cuidar de los pobres, de otros tipos de pecado sexual. Así que es un inaudible 12 minutos y 32 segundos de pecado. Es solo una imagen de una ciudad depravada. No es simplemente un pecado, sino que el único pecado de los actos homosexuales intentados en este caso es claramente, para el narrador bíblico, es un factor exacerbador. Es algo que muestra cuán gravemente pecaminosa es esta ciudad. Y así son castigados por Dios. ¿Significa eso que Dios odia la ciudad? No, porque Dios, antes de llevar a cabo la destrucción de la ciudad, tuvo esta larga negociación con Abraham. De hecho, básicamente estableció a Abraham para que fuera un intercesor por la ciudad porque Dios anhelaba no llevar a cabo esta destrucción de la ciudad. Y Abraham intercedió y negoció, bueno, incluso si hay 50 personas justas, 45, 40, hasta 10, por su bien, no destruyan. Resulta que ni siquiera hay 10 justos en la ciudad. Y es básicamente, no es que Dios tenga rencor o quiera ser vengativo, sino que es el pecado llegando a sus últimas consecuencias. Y es Dios diciendo, no puedo permitir que un pecado tan grave se transmita para corromper a otra generación. Han perdido la bendición de Dios. Saí Kelat, así que esta yuxtaposición de estas dos historias, ambas con implicaciones que son tanto sexuales como que tienen que ver con la hospitalidad, estas son dos imágenes diferentes de la recepción de Dios. Mary Ali, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué vemos como, realmente en cierto modo, el pecado más profundo de Sodoma es su rechazo de Dios en la persona de sus ángeles? Y es muy interesante que cuando Jesús mismo menciona Sodoma y Gomorra en los Evangelios, lo menciona en el contexto de su acusación profética de las ciudades que lo han rechazado. Saí Kelat, oh, cierto. Sí. Mary y Ari, y rechazó a sus apóstoles. Saí Kelat,
si las señales que se habían hecho en Sodoma. Mary e Ali, sí, será peor para esas ciudades que para Sodoma y Gomorra en el día del juicio. ¿Por qué? Porque están rechazando a Jesús y a sus apóstoles que traen el Evangelio de salvación, la oferta de salvación. Así que él está diciendo, Sodoma no tenía eso. Si rechazas eso, ¿qué tienes? Quiero decir, esta es la oferta para que seas salvo. Si no lo tomas, no puedes ser salvo. Así que será peor para ti que para Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Así que realmente el pecado más profundo de todos es el rechazo de Dios y su voluntad, y su plan para nosotros, que es para nuestro bien y nuestra bendición y nuestro florecimiento. Sai Kelat, ¿podría decir una palabra sobre eso? Lo que St. Jude tiene que decir, porque St. Jude hace una interpretación de la historia de Sodoma y Gomorra. Mary e Ali, sí. Dice que fueron tras otra carne. Él caracteriza su pecado de esa manera. Así que él está muy claramente, y también en el 2 Pedro, refiriéndose muy claramente a la parte sexual de toda la imagen de su pecado. Así que bíblicamente hablando, debido a que Judas está en el canon de las Escrituras y está dando una interpretación bíblica de Sodoma, no podemos decir que el pecado de Sodoma no tuvo nada que ver con el sexo, porque entonces estamos negando el Nuevo Testamento. Esto es lo que el Nuevo Testamento dice acerca de este pasaje. Y creo que tiene buenas razones para decirlo. Judas no está leyendo Génesis fuera de contexto al decir eso. Entonces, si aceptamos la autoridad de la palabra de Dios, entonces tenemos que aceptar la autoridad de la interpretación del Nuevo Testamento del evento de Sodoma. Sai Kelat, así que siento que en muchos sentidos ya has respondido a la pregunta en la que estaba trabajando, pero te pregunto si podrías resumirnos, ¿qué saca la persona de hoy de esto? ¿Qué debe tomar la persona de hoy de lo que le sucede a Sodoma y Gomorra? Mary e Ali. Que cometer pecados graves contrarios al plan de Dios, particularmente en el área de la sexualidad, pero también en el área de la hospitalidad, de cómo tratamos al extranjero, a los vulnerables, a los necesitados en medio de nosotros, cada una de esas cosas son extremadamente importantes para Dios. Y en la medida en que rechacemos el plan de Dios y rechacemos su voluntad, experimentaremos las consecuencias. Y pueden ser muy graves. En última instancia, la consecuencia final es la separación de Dios mismo. Así que la invitación del Señor es elegir el camino de Abraham y Sara, elegir el camino de vivir de acuerdo con el plan de Dios y recibir su bendición. Incluso si significa mucha espera, incluso si significa aferrarse a través de tiempos difíciles, a través de pruebas, la bendición de Dios vendrá, absolutamente infaliblemente para aquellos que confían en Él y viven de acuerdo con su plan. Y si alguien no está viviendo de acuerdo con su plan ahora, la invitación es a arrepentirse. La invitación a todos nosotros, porque ninguno de nosotros está viviendo en plena conformidad con la voluntad de Dios. La invitación es a arrepentirnos, volver a Él, soltar ese pecado, proclamar el poder de la cruz y la resurrección en Jesús, por la cual somos limpiados. Pablo tiene esta hermosa línea en 1 Corinthians donde está discutiendo toda una lista de pecados sexuales, creo que es 1 Corintios 6, 9, y dice, tales fueron algunos de ustedes. Estabas involucrado en todos estos pecados, y él menciona el sexo homosexual como uno de ellos. Pero fuiste lavado, fuiste limpiado, fuiste justificado, fuiste santificado en la sangre de Cristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que nadie tiene que estar atrapado en un estilo de vida en particular. Nadie tiene que estar atado a una adicción, a un cierto tipo de compulsión sexual o a un cierto tipo de satisfacción sexual. Hay algo mucho más alto y mejor a lo que Dios nos llama, ya sea en el matrimonio o en la vida célibe, como yo estoy. La vida célibe no siempre es fácil. Pero vivir de acuerdo con el plan de Dios es lo que trae plenitud, gozo y paz que el mundo no puede ofrecer. Sai Kelat, alabado sea Dios. Doctora Mary e Ali, siempre es un gran privilegio para nosotros poder hablar con usted. Gracias por ayudarnos a despejar el aire en este. Y esto nos ayudará mucho a tener esto para poder compartir con la gente. Agradezco su tiempo. Gracias. Mary e Ali, de nada. Gracias por invitarme.